Leamos ahí nuestras Biblias, en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, capítulo 2, y empecemos a leer ahí en el versículo 12. Él dice lo siguiente, la palabra del Señor dice así: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Juan, ¿qué quiere hacer en este instante? Quiere recordarles a los hermanos cuál es su posición, no solamente el carácter que deben mostrar en este mundo, lo que ellos son, sino que cuál es su posición como creyentes, como cristianos. Para hacer esto, los mira cara a cara, como les dije, los mira cara a cara a toda la congregación y quiere representar a toda la congregación a través de estas 6 declaraciones ordenadas en 2 grupos. Él hace 6 declaraciones ordenadas en 2 grupos, 3 series de declaraciones. En cada una de ellas Juan se dirige a sus oyentes, en este caso, primero como hijitos, después niños les dice. Después se dirige a ellos como padres, pero no solo como padres, sino que también y finalmente como jóvenes. Y lo hace a través de estas 2 grandes secciones, comenzando con ellas y comenzando diciendo: os escribo. Y después de ese os escribo da una cláusula que es el causal, podríamos decir, ¿no es cierto? Se estudia como así, una cláusula causal. ¿Qué les dice? Él les dice el por qué él les está escribiendo, la razón. Os escribo a vosotros porque, y esta es la razón por la cual les está escribiendo. Qué interesante pensar en esto, ¿no es cierto? Juan mira a su congregación y la ve representada en estos 3 grupos que él quiere mostrar. Y lo podríamos graficar de forma muy simple. Yo lo grafiqué a través de este cuadro. Fíjense, eso es lo que les acabo de decir. Hay autores que dicen que esta cláusula que usa Juan al comenzar es como una cláusula general. Él sigue llamando después a algunas personas con mucho amor y cariño a la congregación hijos, hijitos, ¿sí? Pero probablemente está refiriéndose a este hecho que está hablando a un grupo de personas que él ama mucho, o también, ¿no es cierto?, a personas que tienen poco crecimiento espiritual, porque también hay una forma de estudiarlo de esa forma, ¿no es cierto? Puede estar refiriendo directamente a personas que ocupan o que están en este rango etario, podríamos decir niños, padres y jóvenes, o también, ¿no es cierto?, y la mayoría de los escritores o personas que han estudiado el pasaje, dicen que se está refiriendo también a personas o a características espirituales de las personas. O sea, los niños son los que están dando sus primeros pasos en el Evangelio. Los padres son aquellos que ya son maduros, quizás en la posición de líderes espirituales, y los jóvenes son los que están ahí en la plenitud de su vida espiritual. Cualquiera sea la forma en que lo estudiemos, van a ver que la cláusula
causal, ¿sí? La razón que da por lo que él está escribiendo es lo importante, ¿sí? Fíjense, primero comienza escribiéndole a estos hijitos. Dice, os escribo a vosotros, hijos o hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta frase que él utiliza es muy significativa, pues está poniendo a estos hijitos en una posición privilegiada, ¿sí? Esta posición privilegiada son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. ¿Quiénes de aquí han sido perdonados de sus pecados? Todos, ¿sí? Entonces, pensamos que, y por lo que yo he estado estudiando, es que cuando Juan está escribiendo a estos hijitos y le está diciendo sus pecados han sido perdonados, se está refiriendo a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, a aquellos que han disfrutado del perdón de Dios en sus vidas, creyentes, hijos de Dios, que han sido perdonados en sus pecados. Y fíjense que lo interesante es que aquí Juan no dice que han sido perdonados por el Salvador, que no han sido perdonados por el Señor, que no han sido perdonados por Jesús o Jesucristo, que es la expresión que más le gusta usar a Juan, sino que dice que han sido perdonados ¿en qué? Por su nombre. Por su nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que Juan quiere hacer es envolver todo lo que es el Salvador, todo lo que es Jesús, no simplemente un área de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Jesús, el Salvador, sino que todo lo que implica la vida de Jesús, desde su nacimiento, desde su preexistencia, hasta el futuro. ¿Recuerdan cómo comenzó escribiendo este primer capítulo Juan? Él dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es, ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Y nos detuvimos allí para explicar, recuerdan hace un par de semanas atrás, qué significaba esto, la propiciación, el sacrificio perfecto, aquel que satisfizo las demandas de Dios para la salvación, Cristo. Y por eso es que Él se refiere y habla a los hijitos como aquellos que sus pecados fueron perdonados por su nombre, por todo lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Aquellos que se enfrentan y que los lleva al punto inicial de su vida. Juan continúa escribiendo o diciendo, os escribo a vosotros padres, versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Ahora se dirige a otro grupo, a este grupo que él los llama padres. Como dije, podrían ser personas adultas, dueños de casa, ¿no es cierto?, padres de familia, pero también pueden ser estos líderes espirituales, creyentes maduros, que ya pueden discernir, que ya conocen las cosas del Señor. Y es por eso que se refiere a ellos como aquellos, o les escribe, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Juan utiliza una de sus palabras preferidas también en este libro, una de las que más usa en el libro, que es la palabra conocer o conocimiento. ¿Sí? Recuerda que él está combatiendo esta falsa enseñanza que está entrando a la iglesia. La próxima semana nos vamos a detener en esto. ¿Sí? Está combatiendo esta falsa enseñanza que está entrando a la iglesia. Y estos hombres que decían que nosotros tenemos que alcanzar el conocimiento pleno
para poder llegar a conocer a Dios. Pero Juan les dice, no, queridos, no. Nosotros no tenemos que hacer todo esto para llegar a conocer a Dios. O ser superiores, o llegar a ser un ser superior, no. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios. Y recuerdan que, ya ni me acuerdo cuándo se lo expliqué, pero parece que fue la semana pasada o la anterior, que esta palabra conocimiento es una palabra muy particular y que la usa en dos sentidos Juan en su carta, y que incluso en el griego original se usa dos palabras diferentes para referirse a esta palabra conocimiento, que para nosotros es traducida también en algunos casos de dos formas diferentes. Una, conocer, que es la que utiliza aquí, que es la palabra ginosco, ¿sí? Que significa conocer de forma experimental. Yo lo veo, lo vivo. Pero también está la palabra oida, que es conocer plenamente, pero conocer por el estudio. A ambas cosas somos llamados como hijos de Dios, ¿sí? A ambas cosas somos llamados como hijos de Dios. Y ambas cosas son importantes en nuestra vida y debemos cultivarlas en nuestras vidas. Pero cuando Juan está hablando a los padres, a gente adulta, gente mayor, gente experimentada, utiliza esa palabra, la palabra ginosco, para referirse a estos que conocen al Padre, ¿sí? A vosotros que conocéis al que ha sido desde el principio. Y está hablando de este conocimiento experimental. Durante todo este tiempo ustedes no solamente han conocido o han sabido las Escrituras, han estudiado las Escrituras, sino que han a través del tiempo visto a Dios, visto el actuar de Dios, han experimentado el actuar de Dios en sus vidas. Es por eso, ¿no es cierto?, que usted siempre piensa, o yo he escuchado a muchos de ustedes, ¿no es cierto?, fui a visitar a mi abuelito. Y cuando uno va a visitar a los abuelitos tiene que ir con tiempo. ¿Por qué? Porque el abuelito lo va a sentar al lado de uno, ¿no es cierto? Se va a sentar ahí y va a empezar a contar sus historias, sus experiencias de vida. Maravilloso. Yo conocí a un hombre que no me aburría de escuchar. Ahora, sí había que tener tiempo para ir a visitarlo. Se llamaba Luis. No sé si ustedes lo conocieron alguna vez. Luis Durán. Era un hombre que tenía, pero no sé cuántas historias podía haber escrito, varios volúmenes, varios libros, ¿no es cierto? Había que tener tiempo para ir a sentarse con él, sí, a escucharlo, porque una hora se hacía nada. Pero era un hombre que había experimentado del Señor y había hecho tantas cosas para el Señor que uno nunca se aburría de escucharlo. Y yo creo que cuando el Señor hablaba a estos padres que conocían al que era desde el principio, se estaba refiriendo a ese tipo de personas que habían experimentado al Señor, que habían conocido al Señor, que eran capaces no solamente de, a través de la palabra de Dios, guiarte y enseñarte, sino que a través de sus propias vidas. Mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. He conocido al Señor desde el principio. Y recuerden, ¿no es cierto?, que esta expresión, Juan la ha usado desde el principio, ¿sí? Juan la ha usado desde el principio, hablando de esta expresión, ¿no es cierto?, principio, como no solamente refiriéndose al inicio de todo, sino que al principio de nuestra salvación, desde cuando empezamos a vivir la verdadera vida en el Señor. Y dice, ustedes han conocido al Señor desde el principio, nos llevan la delantera, tienen la experiencia del conocimiento. Fíjese, habla a los hijos, a estos que a los cuales les fueron perdonados sus pecados. Habla a los padres, a aquellos que conocen
al que es desde el principio, y después habla a los jóvenes, y dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Wow, y cuando yo leí esto, porque Juan sí está hablando a personas en la plenitud de su vida, ¿no es cierto? Un joven con todo el vigor de su vida, así como yo, sí, en la plenitud de su vida. No se rían, los veo a pesar de que están con mascarilla, ¿sí? Pero fíjense qué maravilloso es pensar que a estos jóvenes que están en toda su fortaleza y después les reconoce eso, ¿no es cierto? Les dice, ustedes vencieron al maligno. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando Juan dice, escribe, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu Santo, vencieron, ¿sí? Al igual que lo hace cuando habla acerca de que los pecados de los niños de los hijos fueron perdonados, está usando un tiempo verbal bien interesante, ¿sí? Que habla de una acción que fue realizada en el pasado, y que fue comenzada y terminada en el pasado. Entonces, cuando habla a estos jóvenes, les dice, ustedes vencieron al maligno, le está hablando de que lo hicieron, ¿cuándo? En el pasado. Cuando habla a los niños que fueron perdonados, le está diciendo que fueron perdonados en el pasado, hace tiempo atrás. Pero creo que ya lo hemos enseñado muchas veces aquí, desde aquí, ¿no es cierto? Utiliza una voz que es bien interesante. Recuerden que en el griego son 3 voces las que se utilizan: la pasiva, la media y la activa, ¿sí? La voz activa habla de que nosotros somos los que realizamos la acción. La persona que es receptora del verbo es la que realiza la acción. La voz media habla de que es una acción realizada por 2 fuerzas, podríamos decir, ¿no es cierto? Y la voz pasiva habla de que la persona que está recibiendo el verbo no hace nada por hacerlo, sino que hay algo externo que realiza esa acción por él, ¿sí? Adivinen qué voz es la que está usando aquí. Pasiva, pasiva. En ambos casos, hablando a los hijitos y hablando a los jóvenes, usa este verbo que es una acción realizada en el pasado y una voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que estos niños y estos jóvenes no han hecho nada, ellos en forma personal, en este caso de los jóvenes, por vencer al maligno. Y enseguida nos hace pensar, entonces, ¿quién venció a los malignos? Al maligno, perdón. ¿Quién venció al maligno? Cristo. Cristo, el Señor. El Señor es el que venció al maligno. Ahora, esa acción después, cuando se habla de nuevo a los jóvenes, les va a encomendar algo diferente. Pero cuando en este instante Juan está escribiendo a los jóvenes, les dice simplemente esto: porque habéis vencido al maligno, o porque fueron llevados en victoria. ¿Sí? No es porque ellos hicieron nada por conseguir la victoria, sino que fueron llevados en ese triunfo por el Señor Jesucristo. Y vuelve Juan al comienzo a realizar esta segunda parte, ¿no es cierto? Y fíjense que hay una pequeña diferencia entre la primera sección y la segunda sección. ¿Cuál es? Que al principio él dice, os escribo a vosotros. Y en esta segunda parte él dice, os he escrito, usando el tiempo pasado. Usando el tiempo pasado, como algo que ya él les había dicho. Y aquí, ¿no es cierto?, existe de nuevo esta discusión entre los escritores, ¿no sé?, y los estudiosos del pasaje, diciendo, bueno, ¿por qué escribió esto? Algunos dicen porque posiblemente es algo que él ya le había dicho en el pasado en forma verbal y lo está recalcando. Otros dicen quizá, a lo mejor Juan ahí se detuvo en la escritura, fue a hacer algo, fue a prepararse un café, a tomar agua y volvió.
y retoma su escritura de esa forma, no sabemos. Nadie se ha puesto de acuerdo exactamente por qué lo hace, pero sí, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, lo importante aquí es la causa. ¿Por qué les está haciendo? ¿Por qué les escribió? Y se dirige a los niños nuevamente, y en este caso usa una palabra diferente a la que usó al comienzo. Recuerden que al principio ha hablado hijitos, les dice, y fue una palabra un poco más general. Bueno, ahora él utiliza la palabra niños, que quiere decir niños pequeños. Niños pequeños que necesitan guía, que necesitan ayuda, que necesitan ser apoyados en sus primeros pasos en la fe. Y dice, os escribo a vosotros niños, os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Fíjense qué impresionante, qué maravilloso es esto. Porque Juan utiliza esta misma, casi la misma expresión que le dijo a los padres al comienzo. Porque conocéis al que desde el principio le dijo a los padres, ¿cierto? Pero ahora, hablando a los niños, le dice, porque conocéis ¿a quién? Al Padre. ¡Qué maravilloso! Es pensar en esto, querido. Él está hablando de que ellos están experimentando el conocer al Padre. Son niños que necesitan la guía de su Padre, que necesitan el apoyo de su Padre, que necesitan el cuidado de su Padre, aún quizás algunos que necesitan que el Padre los alimente. Y fíjate, utiliza esta palabra, Padre. Padre. Está hablando de pequeños que ya son salvos, que pueden mirar a Dios y llamarle Padre. Después, más adelante, él escribe lo siguiente en el capítulo 3. Fíjense, mirad cuán grande amor nos ha dado, o nos ha otorgado, estoy leyendo de memoria de la Reina Valera, perdón, ya. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese pasaje lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero fíjense, les está diciendo, el amor de Dios se manifestó en nuestra vida de tal forma que podemos mirar a Dios y llamarle Padre. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Pablo escribiendo a los romanos. La única forma en la cual nosotros podemos mirar a Dios y llamarle Padre es porque hemos pasado por la cruz. Hemos reconocido al Señor como el Salvador de nuestras vidas. Y a todo aquel que cree o a todo aquel que le recibe le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Ellos conocieron al Padre, experimentaron al Padre, tuvieron un momento en el cual miraron a Dios a los ojos, figurativamente, y dijeron, necesitamos de ti. Creyeron, fueron salvos y pudieron llamar a Dios Padre. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Os escribo a vosotros padres, os he escrito a vosotros padres. Versículo 14. Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Les vuelve a repetir las mismas palabras que dijo antes, ¿sí? La responsabilidad de estos hombres adultos, la responsabilidad de estos líderes espirituales en la iglesia es vivir al Padre, conocer al Padre, experimentar al Padre, porque ellos son guías. Y recuerdan el gran reproche que el Señor Jesucristo les hizo a los fariseos, les llamó ciegos, guías de ciegos.
¿Y un ciego a dónde te puede guiar? A ningún lado. Y es por eso es tan importante que estos líderes, estos padres de la fe, conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Porque eso es lo que los va a llevar y los va a hacer vivir a Dios y ser un ejemplo. Es a lo que Pablo llamaba a los creyentes allí en Corintios también, ¿no es cierto? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan ser un ejemplo a otros. Conocer al Padre implica eso, vivirlo, mostrarlo, ser un ejemplo. Finalmente, y nuevamente escribe a los jóvenes y dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A estos jóvenes, quienes antes les había dicho que había vencido al maligno, ahora les dice el por qué y de qué forma habían vencido al maligno. Primero les dice que sois fuertes. Vosotros, o ustedes vencieron al maligno. ¿Por qué? Porque sois fuertes. Y querido, nuestra fortaleza viene ¿de quién? Ninguno de nosotros, por más vigoroso que sea, ¿no es cierto?, por más fuerte que sea, por la mayor musculatura que tenga, puede en sus propias fuerzas vencer al maligno. En tus propias fuerzas jamás vas a poder vencer al maligno. ¿Qué necesitas? Las fuerzas de Dios. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida, obrando en tu vida. Ahora, ¿cómo se consigue ese poder? Es lo segundo que les dice Pablo. Sí, le dice: jóvenes, sois fuertes, ¿sabes? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Vencieron al maligno porque son fuertes, pero son fuertes porque la palabra de Dios permanece en sus vidas. Esa es la clave, querido. Quizás tú has escuchado ahí en internet o has visto alguna predicación, ¿no es cierto?, donde te dicen que tenemos que salir a enfrentar al enemigo y declarar y no sé qué, y luchar y las batallas espirituales, queridos. Si tú no estás en la palabra de Dios, estás condenado a ser derrotado. Porque lo que te da fuerza, lo que te da poder es la palabra de Dios. No es ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Quieres vencer en la batalla? ¿Quieres vencer en las tentaciones? Aquí está la palabra de Dios. Cuando el salmista escribía a los jóvenes, ahí en el Salmo 119, versículos 9 y 10, me lo hicieron memorizar desde que yo era joven. ¿Sí? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos da la victoria? La palabra de Dios. La palabra de Dios, sin duda. Estos jóvenes han vencido al maligno porque son fuertes y su fuerza está en la palabra de Dios, no en lo que ellos son. Todos nosotros tenemos ese poder. Todos nosotros tenemos la posibilidad de vencer al maligno. Puedes leer Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, ahí está el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino el tentador,
Cuando vino el tentador ante Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Escrito está, y citó textualmente la Escritura. ¿Qué haces tú cuando viene el enemigo? ¿Qué haces tú cuando viene el enemigo? Le dice, espérate, no, hay un versículo, ¿dónde estaba? Ah, sí, no, pero espérame, sí, ya lo tengo, aquí. No, querido, jamás va a resultar eso. Tú tienes que tener la palabra de Dios aquí en tu cabeza. Por eso es tan necesario memorizar la Escritura. Por eso es tan importante estudiar la Escritura, conocer la palabra de Dios. Porque cuando venga el tentador, tú tienes que vencer, dice Juan. Y es así de directo. Vamos a ver después, capítulo 3, capítulo 4. Juan dice, no hay opción. Tú ganas o pierdes. ¿Eres o no eres? Esa es la directa exhortación que hace Juan. ¿Eres o no eres? No hay puntos medios. Por eso que después que los citó a estos hermanos, le dijo, miren las bendiciones que tenemos, miren la bendición de las posesiones que tenemos en Cristo. 3 cosas. Saben que sus pecados han sido perdonados, han conocido al Padre y a su Hijo Jesucristo, han vencido al diablo. ¿Tenemos excusas? No tenemos ninguna excusa. Es por eso que ahora les dice, ahora que tienen bien claras estas 3 cosas, la congregación en general, ahora miren afuera. Ahora miren afuera y les dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien interesante porque este verbo está conjugado por el apóstol Juan de una forma bien particular, porque lo dice como que es algo que están haciendo en ese momento. No es algo que ocurrió en el pasado, no es una acción que comenzó y terminó, es algo que están realizando en ese momento. No estén amando al mundo, en cierta forma les dice. No estén amando al mundo o no se acostumbren a amar el mundo. Juan utiliza la palabra mundo en estos 3 versículos 6 veces. 6 veces. En el versículo 5 la utiliza 3 veces y el versículo 16 y 17 otras 3 veces. Es importante destacar a qué se está refiriendo, qué debemos entender cuando Juan utiliza la palabra mundo. Hay 3 acepciones, 3 formas en las que podemos ver esta palabra en toda la Biblia. Primera palabra, cuando habla acerca del mundo, refiriéndose al planeta Tierra. Y ahí está, ¿no es cierto?, el versículo donde donde Pablo habla ahí en el Areópago, ¿no es cierto?, a los atenienses y hablándoles acerca de su religiosidad. Dice, y hablándoles acerca de esta estatua, el Dios no conocido que ellos tenían, dice, a este Dios es el que yo vengo a mostrarles. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay. ¿Ahí a qué se está refiriendo? Al planeta Tierra. Él hizo el mundo y todo lo que en ellos hay. Pero también hay otra forma de verlo, ¿no es cierto?, que es refiriéndose a nosotros, a la humanidad. Versículo muy conocido por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se está refiriendo ahí? No se está refiriendo al planeta. ¿Se está refiriendo a quién? A nosotros. A nosotros. Juan le encanta utilizar estas palabras, ¿no es cierto? Si usted lee ahí en Juan capítulo 1 y el versículo 10, él dice lo siguiente, fíjense, Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Utiliza 3 veces la palabra mundo. ¿Cuál de las 2 acepciones anteriores se está utilizando aquí?
lea el pasaje, si quiere, le hacemos el ejercicio, converse con su vecino por algunos segundos. ¿Cuál de las dos acepciones se está utilizando aquí en este versículo? Juan 1:10. ¿Se está refiriendo al planeta o se está refiriendo a la humanidad? Ya, eso, me gusta que hablen. Ahora tienen tiempo para hablar y no hablan, ¿ven? Ya, listo. Es fácil, muy fácil. ¿A cuál de las dos acepciones se está utilizando? ¿Quién se atreve? ¿Quién me habló? ¿Quién dijo? A la humanidad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces leemos el texto y dice de esta siguiente forma: en la humanidad estaba, y la humanidad fue hecha por medio de Él, y la humanidad no le conoció. ¿Es así? ¿Está correcto? Mira, Miguel me dice que no. Miguel, ¿por qué no? Exacto, ahí estamos combinando las dos expresiones. No está usando solo una, está haciéndole una pequeña trampa, ¿verdad? Pero para que usted lea comprensivamente, está usando las dos acepciones ahí. Se está refiriendo al mundo, a la tierra, ¿no es cierto? Cuando él dice, en el mundo estaba, está refiriéndose de la tierra, a la tierra. El mundo fue hecho por medio de él, el planeta Tierra, la creación. No sé, la estamos estudiando cristología. ¿Sí? Y fíjense, la parte final, y el mundo no le conoció. Y ahí sí que se está refiriendo a la humanidad. Pero, si volvemos a la primera carta de Juan, Juan está introduciendo una tercera acepción aquí. Cuando Juan dice no améis al mundo, no está diciendo que no debemos amar el planeta. Debemos amar el planeta, debemos cuidarlo. Ahora podemos después hacer un estudio acerca de todo eso, de lo que significa cuidar el planeta, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestro mundo, ¿sí? Dice, no améis al mundo, entonces no debemos amar a la humanidad. Es totalmente contrario a lo que Juan viene diciendo desde el capítulo 2, ¿no es cierto? Debemos amarnos unos a los otros. Hay un mandamiento que fue mejorado por Dios o por el Señor Jesucristo, que venía desde el Antiguo Testamento. Debemos amarnos unos a los otros. Y el Señor Jesucristo planteó este énfasis maravilloso, ¿no es cierto? Y este ejemplo maravilloso diciendo, sí, debemos amarnos unos a los otros, pero como yo os he amado. Entonces no es la humanidad a la cual se está refiriendo Juan al decirnos no améis al mundo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a este sistema organizado por quien es el príncipe de este mundo, Satanás. ¿Sabe de qué forma nosotros lo usamos para referirnos a este mundo y a las personas que aman el mundo? ¿No ha escuchado alguna vez usted hablar de algunos o a referirse a estos creyentes que no andan muy bien en sus cosas, ¿no es cierto? Diciendo, son mundanos? ¿Ha escuchado hablar de eso, no? Mundanos. Bueno, eso es lo que Juan se está refiriendo, a este sistema que opera en el mundo. Y dice Juan que este sistema que opera en el mundo es el cual nosotros no debemos amar. Pablo lo presenta de otra forma y nos dice que nosotros estamos siguiendo la corriente del mundo. Y está hablando acerca de esto, ¿no es cierto? De estos principios, de este sistema, de esta ideología que sigue el mundo. A eso es a lo que Juan nos llama no amar. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Después se va a referir más específicamente a lo que son estas cosas. Pero cuando usted habla en forma general de las cosas del mundo, puede hablar de ideologías, puede hablar de pensamientos del mundo, pero también puede hablar de cosas materiales en el mundo. Cómo el mundo nos atrapa, cómo el mundo con su ideología nos atrapa y nos dice, ¿no es cierto?, tenemos que pensar de esta forma, hacer las cosas de esta forma, tenemos que tener esto, y nos va alejando de Dios. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno, la condicional, ¿no es cierto? Si es que hay alguno aquí entre nosotros que ama al mundo, ojo, dice, porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuevamente Juan es tan tajante en lo que dice. Querido, Juan nos está exhortando a que en estas cosas no deben haber puntos medios. ¿Sí? En estas cosas no deben haber puntos medios, no debe haber una vacilación, puede ser porque no sea tan exagerado. Oye, que le ponen color, ¿no han escuchado esas expresiones, no? Estás como poniéndole mucho. No, Juan es bien tajante y dice, si tú amas al mundo, no eres un hijo de Dios. Es así de directo. El amor del Padre no está en él. Si el amor de Dios no lo alcanzó es porque no es un hijo de Dios. Es lo que dijimos antes, ¿o no? Oye, aquí a uno lo hace temblar, ¿no es cierto, Juan? Lo hace temblar. Porque lo hace mirarse directamente. Mirarse al espejo y decir, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y para que quede claro, para que te hagas un buen análisis, él especifica cuáles son las cosas del mundo. Y se refiere a tres grandes ítems. Tres grandes cosas que él las identifica como el amor al mundo, o las cosas que están en el mundo. Primera cosa, él habla acerca de la pasión de la carne. Dice versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. La pasión de la carne, hay en otras traducciones, si usted tiene la Valera, dice los deseos de la carne. Y esto, ¿no es cierto?, también Santiago habla acerca de la concupiscencia. La palabra deseo es una palabra neutra. ¿Sabían ustedes, no es cierto? Habla de deseos en forma general. Ahora, hay deseos buenos y deseos malos. Y es por eso que Juan necesita ponerle un apellido a esto, ¿sí? Cuando utiliza la palabra deseos. Y él habla acerca de los deseos de la carne, para que nos quede clarito, para que no queden dudas en qué estamos pensando. Y cuando habla acerca de estos deseos de la carne, está hablando de los deseos del mundo, cosas pecaminosas que van a introducirse en nuestras vidas. Hay una forma verbal, ¿no es cierto?, que habla acerca de que cuando Juan utiliza gramatical, que cuando él habla de los deseos o las pasiones de la carne, ese de la está refiriéndose al origen, de dónde vienen estos deseos, ¿sí? En la gramática griega se llama genitivo, que es su origen. Estos deseos o estas pasiones vienen de la carne, se originan en la carne. La concupiscencia o la codicia está inducida por el pecado, dice, ¿no es cierto? Esta codicia está inducida por el pecado, pero sigue siendo responsabilidad de cada uno de nosotros cultivarla o no. Querido, todos nosotros tenemos deseos. Todos nosotros tenemos pasiones. Dios nos creó de esa forma. ¿Recuerdas lo que les cité acerca de la tentación de Cristo allí en el desierto? Mateo capítulo 4, lo pueden leer. El Señor fue llevado por
el espíritu al desierto y ahí fue tentado, dice la Escritura. ¿Sí? La primera tentación, ¿cuál fue? ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿Qué le pidió Satanás que hiciera a Jesús? La que convirtiera las piedras en pan. ¿Por qué? Tenía hambre, había estado 40 días en el desierto, sin comer. Tenía un deseo, obvio, ¿sí? Se los puedo preguntar tipo 1 de la tarde, ¿no es cierto? Ya cuando empiezan a sonar las tripitas, no sé si tomó desayuno, ¿no? Si no tomó desayuno, escuche al que está al lado que si tomó o no tomó desayuno, en algún momento se va a manifestar eso, ¿sí? Empieza a crujir, a reclamar el enanito, ¿sí? Yo le digo a mi señora, el enanito está reclamando, ¿ya? Tenía hambre. Y es normal, es un deseo normal en cada uno de nosotros. ¿Es pecaminoso que yo tenga hambre? No. ¿Dónde está el pecado? El pecado estaba presentado y la tentación estaba presentada en cómo él iba a satisfacer ese deseo. ¿Te das cuenta o no? En cómo iba a satisfacer ese deseo. Por eso es que Satanás le dice, que estas piedras se convierten en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? Por supuesto, si es Dios. Por supuesto que lo podía hacer. Y es por eso que Juan habla de los deseos de la carne. Estos deseos son los que buscan la satisfacción en los apetitos la satisfacción de los apetitos del cuerpo, de nuestro cuerpo. El significado más usado por Juan para la palabra carne es esa, cuerpo. El cuerpo. Ese amor a las cosas del mundo que conducen al desenfreno moral, a la satisfacción de los deseos sexuales, básicamente está hablando Juan ahí, estos deseos inmorales que surgen en el cuerpo. El hermano David nos dio una clase magistral el viernes a los varones, hablando acerca de esto, ¿no es cierto? Cómo estos pecados surgen aquí en la mente. Y que surjan en la mente, ¿no es cierto?, significa que yo estoy dando lugar al diablo. Pero cuando esto sale, cuando satisfago esos deseos, estoy amando al mundo. Estoy amando al mundo. La pasión de la carne. Pero también Juan habla de la pasión de los ojos. Y esto es bien interesante porque tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca de cómo satisfacer la pasión de los ojos termina mal. Desde el comienzo, cuando Eva se estaba paseando por el jardín y vio el árbol, dice la Escritura, y vio que el fruto era codiciable. Ella vio y actuó respecto a lo que estaba viendo. Hay otro ejemplo ahí en Josué capítulo 7, donde Dios hace un mandato específico a la nación de Israel, ¿no es cierto?, que vaya y destruya a los amalecitas y destruya todo lo que hay allí. Pero hay un hombre que se llama Acán, ¿recuerdan? Que vio en el botín, vio las riquezas, ¿y qué hizo? Tomó para sí. Perdón, era Jericó, no Amalec. Ahí en Jericó él tomó y lo guardó, lo vio y actuó respecto a lo que vio. Y el ejemplo que nosotros más conocemos, ¿no es cierto?, es el que nos presentó el hermano David también el viernes. David estaba en el lugar que no debía estar, a la hora que no debía estar, haciendo lo que no debía hacer, todo mal. Y cuando estaba en esa condición es que vino el tentador y le puso a una mujer delante. Y él estaba inocentemente paseándose por la terraza
y vio. Vio a esa mujer que se estaba bañando y actuó respecto a su propio pecado. ¿Te das cuenta que la Biblia nos está exhortando constantemente cuidado con lo que vemos? Hoy que estamos en una sociedad, en un mundo, en un sistema en que casi todo se nos mete por la vista. ¿Sí? Casi todo se nos mete por la vista. Tenemos un aparatito ahí en nuestra mano, o ahora en nuestro bolsillo, espero, silenciado por supuesto. ¿Sí? O en nuestra cartera las mujeres, que puede ser de mucha bendición, pero también puede ser una gran maldición. Y ahí estamos, moviendo el dedito, metiendo imágenes. Cuidado. Por eso la exhortación es mirar a un hombre como Job que entendió esto. Y fíjate qué es lo que dice Job en el capítulo 31 de su libro, capítulo 31 y el versículo 1. Él dice: hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios. No amar al mundo. No satisfagas las pasiones de los ojos. Al contrario, haz un pacto con tus ojos de mirar lo que es santo. No dejes que el enemigo te engañe. Y finalmente, la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. Y aquí nos entendemos que el apóstol Juan está haciendo esta referencia a la vanagloria, que es la que también traduce ahí la Reina Valera, ¿no es cierto? La vanagloria de la vida. El orgullo, el alardear de algo que generalmente es una exageración y hecha para un provecho personal. El orgullo, alguien lo llamó la madre de los pecados. ¿Sí? De ahí surgió, en el corazón de Lucero, mientras estaba, ¿no es cierto?, ante la presencia de Dios. Nació el orgullo en su corazón y quiso igualarse a Dios, ser semejante al Altísimo, poseer lo que Dios quería. Y ese mismo pecado, querido, es con el cual estamos luchando día a día. Yo no sé si usted es tan pecador como yo, pero yo estoy luchando día a día con el orgullo. El angelito, ¿cierto?, rojo está aquí en mi hombro, ¿lo ha visto como en los dibujitos animados, ¿cierto? Me está susurrando cosas al oído. Qué grande que eres. No hay nadie como tú. Qué maravilloso. Lo hiciste muy bien. Te felicito. No hay nadie lo haría mejor que tú. Si tú no estuvieras, esta cuestión no funcionaría, no andaría para nada. Eres indispensable, ¿cierto? Y el diablo empieza a inflar, porque eso significa vanagloria, ¿no? Llenarnos de aire, inflarnos, mostrarnos ante los demás. Cuando Dios nos dice, cuando la palabra de Dios nos dice que por el contrario tenemos que ser humildes y ver a los demás como superiores a uno mismo. ¿Te das cuenta que el mundo se va metiendo? El mundo se va metiendo. ¿O no has escuchado alguna vez que te digan, tú te lo mereces? ¿No has escuchado esa expresión o no? Me lo merezco. Sí. Sí, nos merecemos
pero lo único que nos merecemos es el juicio de Dios sobre nuestras cabezas, pero gloria a Dios que Dios intervino. No depende de nosotros. El mundo te está haciendo constantemente mirarte a ti, mirarte y ver qué tan grande eres, que mereces cosas. Pero querido, Dios, Juan dice que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema que está operando en este instante, con el cual tenemos que estar luchando día a día. Si hay algo que no tenemos que amar es al mundo y su sistema. Juan presenta esto a través de un contraste. ¿Recuerdan? A Juan le encanta hacer estos contrastes. Juan presenta este contraste entre la temporalidad del mundo y la eternidad de Dios. Por eso él continúa diciendo, pero el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido, lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Tú vas a morir y no te vas a llevar absolutamente nada. Pero todavía tenemos en nuestra cabeza la mentalidad de faraón egipcio. ¿Sabes cuál es esa mentalidad? Fabricamos nuestra tumba, nuestra gran pirámide, y metemos allí todo lo que nos queremos llevar para el otro mundo. Mentira del diablo. El mundo es pasajero. Lo único que permanece es lo espiritual, lo eternal, lo que Dios nos ofrece. Por eso Juan nos hace mirarnos a cada uno de nosotros. No importa en qué estado estás. No importa si eres un recién creyente, una persona que recién está caminando sus primeros pasos en el Señor. No importa si eres un joven que lleva sus años en la iglesia. No importa si eres un líder espiritual en la iglesia. Todos luchamos con lo mismo. Todos tenemos la misma lucha. Todos tenemos que enfrentar las mismas tentaciones. Pero aleluya, hermano, todos tenemos las mismas herramientas. Todos tenemos las mismas herramientas. Todos tenemos en nuestra mano este libro, que es la palabra de Dios. Pablo nos exhorta, la última diapositiva. Pablo nos exhorta a esto cuando escribe a los Corintios, en su segunda carta. No poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí es donde tenemos que poner nuestra vista, querido. Pablo nos exhorta a eso, a ver lo eternal. Nosotros tenemos la posibilidad y la bendición de parte de Dios de ver lo que no se ve. Qué maravilloso, ¿no? Ese es nuestro superpoder. Ver lo que no se ve. Lo que nos muestra este libro, la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Eso es lo que permanece. Todo lo demás, todo lo que usted puede ver, en algún momento se va a acabar. Este mundo está destinado a eso. Este mundo está destinado a ser quemado por el fuego. Porque este mundo no tiene valor. Este mundo va a pasar. Y lo que permanece es la voluntad de Dios.